A reading from the Acts of the Lectura de los Hechos de los Apóstoles. They devoted themselves Los hermanos eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. all came upon every Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo, y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Verbum Domini. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga la casa de Aarón, eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Empujaban y empujaban para derribarme, pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. A reading from the first letter of Saint Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Blessed be the God and Bendito Father, sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, who in his great que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que les
que les está reservada en el cielo. La fuerza de Dios los custodia en la fe para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Alégrense de ello, aunque de momento tengan que sufrir un poco en pruebas diversas. Así la comprobación de nuestra fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor. No han visto a Jesucristo y lo aman. No lo ven y creen en Él. Y se alegran con un gozo inefable y transfigurado, alcanzando así la meta de su fe, su propia salvación. Verbum Domini. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio, les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados le quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tiene mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Verbum Domini.
very much at work in ecclesiology, En la eclesiología ongoing o en understanding of our own, el entendimiento de la Iglesia de su propia identidad en relación a Cristo, especially at this time of pero en Easter, especial en esta images. época de Pascua vemos obrando dos imágenes, la imagen de la prometida y la imagen And I'd like to briefly del touch cuerpo upon these místico de two Cristo. images in light Me of what gustaría hablar church brevemente observes sobre today, estas dos imágenes bajo la namely luz de lo que the la second Iglesia Sunday of observa hoy, Easter, o sea, el segundo domingo de Pascua, el octavo día de la octava de Pascua. También oficialmente es proclamado como el Domingo de Divina Misericordia, o como simplemente decimos cariñosamente, el Domingo de Divina Misericordia. Y también hoy la Iglesia ha beatificado al Papa Juan Pablo II. Primero que nada, esa imagen de la prometida de Cristo. Hay paralelos desde temprano en la Iglesia. Los padres de la Iglesia hablan de esto, de este paralelo entre Cristo y Adán, y que Jesús es el nuevo Adán. Y sabemos que Adán fue puesto a dormir en un sueño profundo y de su costado nació Eva. Su prometida nació de su costado, así que los padres de la Iglesia lo que ellos hacen es evocan esa imagen y dicen: Jesús fue puesto a dormir un sueño muy profundo llamado muerte. 3 días fue puesto en un sepulcro que estaba en un jardín cerca del lugar donde fue crucificado. Y fue en este sueño profundo de la muerte en que su costado fue atravesado, y lo que fluyó de su costado, como sabemos por las Escrituras, fue sangre y agua. Y esto es lo que nos es ofrecido en la imagen de la Divina Misericordia. Los rayos de la luz simbolizan las aguas del bautismo, y los rayos de rojo simbolizan la sangre de Cristo que nos es dada en la Eucaristía. Así que en el sacramento del bautismo, el sacramento de la Eucaristía que fluye del costado de Cristo, los padres de la Iglesia nos hablan y nos enseñan que de este costado de Cristo nace la Iglesia. Ahí es donde encontramos vida en la Iglesia, en las aguas del bautismo, el alimento del cuerpo y sangre de Cristo. Así que Cristo, al igual que Adán, pero a un extremo mucho más grande, Jesús ama a su prometida, se deleita en aquella que ha nacido de su costado, y como cualquier prometido que verdaderamente ama, e incluso usamos la palabra que adora a su querida a su prometida amada, cualquier hombre que ame a su prometida hace todo lo posible por permitir que ella sea verdaderamente hermosa. Le obsequia con su riqueza para que pueda estar adornada radiantemente y sea atractiva y hermosa ante sus ojos. Eso es lo que hace Jesús con su prometida, la Iglesia. Derrama sobre ella gracia tras gracia tras gracia. Eso es lo que hace para cada uno de nosotros en nuestras almas, porque en nuestras almas nosotros somos esa prometida de Cristo. Así que, nuevamente, en esa imagen de la Divina Misericordia, en eso nos regocijamos hoy. Como escuchamos en el Salmo responsorial una y otra vez, demos gracias al Señor, pues Él es bueno y su amor perdura para siempre. Los hijos de Israel dicen su amor perdura para siempre, pero los hijos de Aarón dicen su amor perdura para siempre. Que todos en este planeta digan que su amor perdura para siempre. Lo que la Iglesia dice es que el amor de Dios es la misericordia de Dios. Así que ese mismo pasaje se puede utilizar para decir que su misericordia es eterna. ¿No es eso lo que decimos cuando completamos el sacramento de la penitencia? El sacerdote a menudo dice: demos gracias al Señor, pues Él es bueno. Y el penitente, sin titubear, dice: y eterna es su misericordia.
Esto es lo que repetimos una y otra vez en nuestra vida litúrgica. Un sacerdote recientemente dijo, el lenguaje de la iglesia es la Biblia. El lenguaje de la iglesia es la Biblia. Nosotros hablamos las escrituras en nuestra comunicación y en nuestra oración de la iglesia. Así que esto es lo que decimos el día de hoy. En esto nos regocijamos el día de hoy, en el Domingo de Divina Misericordia, que Cristo obsequia su amor y misericordia, lo derrama sobre nosotros y en ello nos vuelve hermosos, vuelve hermosa a su prometida. Así que, al igual que cualquier pareja verdaderamente llena de amor, la prometida, la iglesia, obra del lado de su esposo, de su prometido, acompaña a su prometido para llevar a cabo su obra y su misión de redención. Sabemos que lo que Jesús hizo en la cruz logró la salvación del mundo, que la obra de redención está completa, que no hay nada que podamos añadir a lo que Cristo hizo. No obstante, lo que la teología católica enseña es que ha sido concluida, pero sin embargo continúa. Ha sido completada, pero sin embargo sigue sucediendo. Las dos cosas a la vez. Así que lo que vemos es que Cristo ha logrado su obra de salvación y sin embargo debe ser ofrecida y recibida en el corazón y en la vida de cada individuo. Así que la iglesia acompaña a Jesús, su prometido, y obra al lado de él. ¿No es acaso una hermosa imagen? Es lo que le decimos a las parejas que se están preparando para el matrimonio. Es lo que le decimos a las parejas que ya están casadas, que son iguales uno al otro y que por el amor uno al otro, uno desea hacer lo mismo que el otro, desea encontrarse al servicio del otro y trabajar juntos en una misión común, en una dirección común, en una meta común. Así que Jesús ha hecho a su prometida, podemos decir que la ha hecho igual a él, así que trabaja con ella, con la iglesia en su misión de redención. Y es en ello, esta unión entre Cristo y su iglesia, que el número de los hijos de Dios, que la familia de Dios continúa creciendo. Y eso es lo que a menudo escuchamos en las oraciones durante esta semana pasada de la octava de Pascua, que el número de los hijos de Dios o que el rebaño de Cristo ha aumentado por las aguas del bautismo. Así que nuevamente esa unión de Cristo con su iglesia aviva las aguas del bautismo y de esa sagrada herida de la iglesia nacen nuevos hijos, más y más y más, nacemos y nos volvemos hijos de Dios a través de las aguas del bautismo. Esa es la imagen de la prometida de Cristo. Y nada más quiero hablar brevemente de la imagen del cuerpo de Cristo, del cuerpo místico de Cristo, que también es una imagen de la iglesia. Porque cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo, identificado como nos identificamos como componentes de su cuerpo místico y es en los componentes de su cuerpo que Jesús continúa caminando y obrando dentro de la historia y continúa ofreciendo su ministerio a través del tiempo. Es importante que comprendamos que no es nada más que Cristo ha ascendido al cielo y se ha quedado ahí sentado como un Dios alejado, esperando que nosotros resolvamos nuestros problemas y lleguemos al cielo. Él está aquí presente, continuamente participando, permaneciendo con nosotros, especialmente en el Santísimo Sacramento, pero también en su iglesia, al continuar llevando a cabo esa labor y misión. Decimos que San Pablo pone énfasis en esto una y otra vez, de nuestra incorporación al cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros individuales y nos unimos y componemos este cuerpo del Señor. Así que
then como la iglesia, como este cuerpo místico, Jesús obra a través de él de la misma forma que lo hizo cuando caminaba sobre la tierra, de la misma manera que lo hacía cuando lo vimos como hombre sobre la tierra. Ese es su cuerpo que está obrando en la iglesia. Así que decimos que en la prédica del Evangelio es Jesús quien está predicando. Por eso es tan importante que cuando vengan los domingos no simplemente se queden ahí sentados en las bancas. Acepto que yo no predico como Jesucristo, pero el mismo Espíritu está obrando en la prédica del Evangelio, que el mismo Espíritu que salió de los labios del Señor. Así que cuando escuchamos las Escrituras y escuchamos la prédica del Evangelio, Jesús continúa llamando a la humanidad a la conversión y a una mayor unión con Dios. Así que lo que la Iglesia nos dice es que en la prédica del Evangelio es Jesús mismo quien está predicando. Puede que Él les hable a sus corazones con palabras diferentes a las que ustedes escuchan que salen de mí, pero el Espíritu Santo obra y el Señor mismo está hablando a sus corazones e invitándolos nuevamente a una mayor conversión y a una unión más profunda con Dios. En el cuerpo místico de Cristo, Jesús continúa realizando estas tremendas obras de misericordia. Leemos acerca de esto en las Escrituras, acerca de estas grandes cosas que hizo el Señor, la sanación y restaurar vida y consolar a la gente. Nos es más vívido a nosotros que estamos aquí en Alabama y por lo que hemos encontrado la semana pasada, una tragedia terrible que hemos observado en medio de nuestra ciudad, de nuestros vecindarios, la pérdida de la vida, la destrucción por estos tornados. Pero como cristianos hemos de ponernos de pie y salir y hacer lo que nos parece natural, como hombres y mujeres bautizados, responder con corazones de caridad, movidos por el Espíritu Santo para decir, no podemos quedarnos sentados sin hacer nada, pero ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a nuestros hermanos que se encuentran necesitados? Es en esto que el cuerpo místico de Cristo tiene efecto, donde labora. Es aquí donde Jesús mismo entra en acción. Es Cristo quien ofrece consuelo, es Jesús quien está sanando. Es nuestro Señor y nuestro Maestro quien está proveyendo agua, alimento y techo a través del instrumento de su cuerpo místico, por medio de nuestras manos y nuestros pies que hemos entregado a Él en nuestro bautismo. Y Él lo hace a través de cada acto de caridad del cristiano. Pero yo diría que en especial, y esto es lo que la Iglesia nos enseña, es verdad que Jesús está actuando en su cuerpo místico de esta manera en el mundo, dentro del tiempo, dentro de la historia, y Él actúa de manera especial a través de los canales especiales de gracia que Él mismo estableció y que llamamos los sacramentos. Y en estos, de manera especial, vemos a Cristo hablar directamente en las vidas y los corazones de los creyentes a través de la instrumentalidad de su cuerpo. Cuando viene y se para en medio de sus discípulos, escuchamos 3 veces en el Evangelio, y perdón, solamente puse 2 dedos, 3 veces dijo, 3 veces en el Evangelio, la paz esté con ustedes. Y noten que Él dio ese poder a los apóstoles. Es como cuando nuestro obispo se pone de pie. Presten atención, al principio de la misa a menudo usamos un saludo que proviene directamente de las Escrituras, usualmente de las cartas de San Pablo. La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y nos ponemos de pie, medio dormidos, y decimos, y con tu Espíritu. Nuevamente, son las palabras de la Escritura. Pero cuando el obispo viene, simplemente un sacerdote puede comenzar la misa, el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu.
Y se van a dar cuenta que de manera especial cuando la nueva traducción se ha puesto en efecto en el Adviento, la nueva traducción del misal, nos va a ser más obvio para nosotros que proviene de las Escrituras. Pero cuando viene un obispo, un apóstol, él ofrece el saludo de Jesús, simplemente dice, la paz esté con ustedes. Y hay algo muy poderoso en ello, porque el mundo anhela esa paz. Todos queremos esa paz de Cristo. Por eso muchos de nosotros nos aferramos a esa imagen de la Divina Misericordia, a esa devoción de la Divina Misericordia, porque estamos buscando algún tipo de cordura, una especie de paz en medio de todo el caos del mundo. Y el Señor simplemente nos dice a nosotros, la paz esté con ustedes. Y queremos tomar eso, ese don de Cristo que es la paz y que proviene por medio del poder del Espíritu Santo. Noten que eso es lo que Él hace. Dice las palabras estén con ustedes y luego las Escrituras dicen y Él sopló sobre ellos. Qué forma tan inusual de saludar a alguien nuevamente. Nunca habíamos presenciado eso antes. Nosotros no entramos en un lugar y decimos, qué gusto verlos, y luego soplamos, nos preguntamos, ¿qué es eso? Sin embargo, los discípulos entendieron, nosotros entendemos, ¿qué es esta vida? ¿Qué es esta vida en Jesús? ¿Cuál es su aliento? El poder y la vida del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús da este saludo, la paz esté con ustedes, y luego sopla sobre ellos, está soplando no solamente sobre ellos, está soplando dentro de ellos esta vida y ese poder del Espíritu Santo. Y luego inmediatamente sigue aquel mandamiento que Él les da a los apóstoles y comparte con ellos ese mismo poder. Y los infunde con ese poder del Espíritu Santo. Y ahora ustedes han de ser como yo, vehículos de mi misericordia, vehículos de la misericordia de Dios, cuyos los pecados que perdonen quedan perdonados. E instituye, aquí tenemos sacerdotes nuevos. Acaban de convertirse en sacerdotes en la última cena, y aquí instituye el sacramento de la penitencia y reconciliación, dándoles este poder para el perdón de los pecados. Esto es lo que pasa cuando somos ordenados como sacerdotes, cuando recibimos participación en el ministerio sacerdotal de Cristo. Por medio del poder de la ordenación, el sacerdote recibe participación en esa acción del perdón de los pecados. Y sin embargo, relacionado a la autoridad que reciben directamente los apóstoles, por sí solo el sacerdote no puede cumplir, no puede hacer ese sacramento para el perdón de los pecados, pero es por la autoridad y el poder del apóstol de esa diócesis. El obispo le da al sacerdote el día de su ordenación, le dice, tienes facultades para ofrecer el sacramento de la penitencia en esta diócesis y predicar el Evangelio. Así que cuando escuchen que las facultades de un sacerdote son removidas, se las quitan, quiere decir que no puede escuchar la confesión, excepto en caso de muerte. Si él viene y les da la absolución, no es válida, porque no está actuando en unión con el apóstol. Cristo le dio esa autoridad a sus apóstoles y comparte eso con ellos, comparte eso con el sacerdote por medio de la ordenación, que únicamente puede ser ejercitada con la aprobación y bajo la autoridad de los apóstoles de la Iglesia hoy en día, o sea, los obispos. Cada uno de nosotros sabe, yo no necesito, no me hace falta exhortarlo sobre la tremenda libertad o alegría o el don de la paz que se siente a través del sacramento de la misericordia. Si no saben a qué me refiero, vengan y yo voy a
Voy a escuchar voy a estar escuchando confesiones después de misa y van a poder conocer la gran paz que proviene del perdón de nuestros pecados por medio del sacramento de la confesión. Esa certeza que tenemos por causa de este sacramento del perdón de nuestros pecados. Es importante que entendamos que Dios no simplemente lidió con nosotros en una manera mística o espiritual. Todos nos regocijamos en la encarnación. Llega la Navidad y todos cantamos villancicos y decimos, ¿no es maravilloso que Dios se hizo hombre por nosotros? Y luego decimos, este es verdaderamente Dios, el Verbo hecho hombre, tomó forma a través de la instrumentalidad de nuestra Santísima Virgen y en su cuerpo nos tocó, en su cuerpo nos predicó, en su cuerpo nos sanó, en su cuerpo murió en la cruz por nosotros. Nos hemos estado regocijando toda la semana y decimos, en su cuerpo resucitó de entre los muertos por nosotros. Y luego la Iglesia dice, en su cuerpo, a través de los medios de su cuerpo místico, ustedes tienen ese encuentro con Dios vivo, en el sacramento, en el tribunal de la misericordia de Dios, y luego decimos, no. Solamente se debe tratar de una experiencia espiritual, pero lo que vemos en los sacramentos es que el Señor continúa deseando tener un encuentro real, tangible con nosotros, continuar tocándonos para que lo encontremos en su carne, podríamos decirlo así. Así que en el sacramento del altar recibimos su cuerpo, su sangre, su alma y divinidad. No es meramente un símbolo o algún tipo de experiencia mística espiritual. Lo es, pero tenemos ese mismo encuentro que los discípulos tuvieron, ese encuentro con el cuerpo vivo del Señor. Para reflexionar sobre eso, recibimos su cuerpo resucitado y glorificado. ¿Y cuál es el poder que recibimos en nuestros corazones? Sino el poder del Espíritu Santo que le dio vida a Él. Eso es lo que recibimos. Eso es lo que recibimos en nuestros corazones cuando recibimos la Sagrada Comunión. Somos tocados por Cristo. Y luego el sacramento de la penitencia a través del ministerio del sacerdocio, cuando confesamos nuestros pecados a aparentemente un hombre, estamos confesando nuestros pecados a esta persona que actúa en persona de Jesús. Así que confesamos nuestros pecados a Jesús, y así como en la prédica del Evangelio escuchamos las palabras de Cristo, de la misma forma en el sacramento de la penitencia escuchamos las palabras de Cristo. Acudimos a Él rogando su misericordia y Él nos dice, tus pecados están perdonados. Y nos vamos y escuchamos esas palabras, te absuelvo de tus pecados, y esa es la fe que nosotros ponemos en las palabras mismas del Señor, quien le dijo a sus discípulos. Cada domingo de la Divina Misericordia escuchamos este pasaje. Los pecados que ustedes perdonen son perdonados. Y con esa seguridad tenemos una fe enorme en la misericordia de Dios y decimos que a través del ministerio de la Iglesia el Señor mismo me ha perdonado de mis pecados y soy libre. Y salimos del confesionario y sonamos igual de bonito que el coro esta mañana. Demos gracias al Señor, pues Él es bueno. Y todo el mundo que está ahí en la cola dice, ¿qué pasa acá? Y luego la siguiente persona entra y sale cantando, demos gracias al Señor, porque eso es lo que queremos hacer. Queremos saltar de alegría por esta vida de la resurrección. Nuevamente experimentamos ese poder del Espíritu Santo en el perdón de los pecados, ese poder y vida del Espíritu Santo que es infundido en nosotros. Y experimentamos esa vida de haber sido resucitados entre los muertos y escuchamos esas palabras de Jesús. La paz esté con ustedes. Para concluir, simplemente
examinar esto bajo la luz de la festividad de la Divina Misericordia. No tengo que decirles qué es lo que el Señor le reveló a Santa Faustina. Lo hemos pasado por EWTN durante días. Lo pueden encontrar en la página web de EWTN, ewtn.com. Nada más vayan a www.ewtn.com para averiguar lo que quieran acerca de la festividad de la Divina Misericordia, de la revelación de la Divina Misericordia. Pero lo que estamos supuestos a hacer en esta fiesta de misericordia, en el Domingo de la Divina Misericordia, parte de la enseñanza es que no hemos solamente de ser recibidores de la misericordia de Dios, sino que también debemos ser instrumentos de la misericordia de Dios. Así que es muy importante que en este domingo, en esta festividad de la misericordia, que reconozcamos ese mandamiento de que también hemos de ser vehículos de la misericordia del Señor. Y es en ello que simplemente quiero mirar dos ejemplos de la vida del ahora beato Juan Pablo II. Una de las cosas que Jesús le dijo a Santa Faustina fue que a los sacerdotes que predican y exaltan mi misericordia, yo he de dar poderes maravillosos. Los sacerdotes que proclaman y exaltan mi misericordia, yo he de tocar los corazones de aquellos que han de hablar. Adivinen qué sacerdote verdaderamente exaltó la misericordia de Dios, si no fue el Papa Juan Pablo II. Qué poder tuvieron sus palabras de tocar nuestros corazones, de tocar los corazones de aquellos a quienes él hablaba. Él fue un vehículo tan excelente de la misericordia de Dios, no solamente creyó profundamente en ello y fue recipiente de la misericordia de Dios, sino que también fue un vehículo de la misericordia de Dios. Joaquín Navarro Valls, quien sirvió como vocero del Papa Juan Pablo II durante 21 años, dio testimonio de lo que él vio en la vida del beato Juan Pablo II. Reveló que nuestro Santo Padre iba a confesarse todas las semanas. Para todos aquellos de nosotros que vamos a confesarnos una vez al año, deberíamos mirar al Papa y decir una vez por semana: ¿qué puede el Papa Juan Pablo II confesar? Pero muchos fueron testigos de ello. Vieron la confesión del Papa Juan Pablo II. Todas las semanas lo veían caminar, cruzando la plaza de San Pedro, y sabían que el Papa iba a confesarse. El poder, la belleza de un niño que ve a su padre ir a confesarse. Este es el testimonio de la Iglesia semana tras semana, que el Santo Padre mismo iba a confesarse. Reconocía la necesidad de la misericordia de Dios. Diría que Juan Pablo Navarro Valls dice que Juan Pablo II decía seguir que nosotros los seres humanos no podemos ser hermosos ni puros por nuestra propia cuenta. Requerimos de la ayuda de Dios que viene a través de los sacramentos. Y luego Juan Pablo II, al ser ese vehículo de la Divina Misericordia, observamos su comportamiento. A todos nos encanta mirar grabaciones de video de él, la manera en la que él se comunicaba con la gente. Anhelábamos tener ese mismo encuentro, sabíamos que era como tener un encuentro con Cristo. Si un encuentro con el beato Juan Pablo II era tan profundo, nos hemos de preguntar cómo había de ser encontrarnos al Señor Jesucristo mismo. Pero el vehículo de misericordia que él fue a través de su oración por la Iglesia, eso es lo que el vocero del Santo Padre dijo. Para un cristiano, rezar es un deber que es resultado de la convicción. Para el Papa Juan Pablo II, rezar era una necesidad y no podía vivir sin la oración. Verlo rezar era ver una persona que estaba en conversación con Dios. Es en esto que yo diría que vemos el testimonio de él como vehículo de la misericordia. Navarro Valls recuerda que él solía ver al Papa Juan Pablo II en su capilla privada, arrodillado, con pequeños pedacitos de papel que solía leer. Y luego solía rezar
durante un largo tiempo. These were texts of the numerous Se trataban de textos de las numerosas cartas de las personas que le mandaban de todas partes del mundo he brought with him. y que él traía con él a la capilla. He became that instrument, that Se vessel convirtió en ese instrumento, en ese vehículo de misericordia, himself. acudiendo al Señor mismo y pidiéndole All of the people of que the muchas world personas, que todo el pueblo, experience that todas las greeting personas del from mundo himself. experimentase ese saludo del Señor mismo. La paz esté con ustedes.